Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de secreciones mamarias, específicamente de lo que es ectasia intraductal y galactorrea. Les voy a estar hablando de por qué se produce cada una de estas patologías y qué es lo que nos vamos a encontrar a nivel citológico para su diagnóstico. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Comencemos. Por supuesto, antes de explicar cuáles son o por qué se produce la ectasia intraductal, debemos definir qué es la ectasia intraductal, también conocida como ectasia ductal. Esta es una condición benigna de la glándula mamaria que ocurre cuando uno o varios conductos galactóforos se ensanchan y se llenan de líquido, se llenan de secreción. Por supuesto, este líquido va a buscar salir y va a drenar a través del pezón y por ahí como consecuencia se genera una secreción a través del pezón. ¿Por qué se produce la ectasia ductal? Realmente es algo que no se conoce la causa exacta de que por qué se genere. Sí se ha visto que es bastante común en mujeres de mediana edad o mujeres mayores, especialmente aquellas mujeres que están cerca de la menopausia o son menopáusicas. Uno de los o algunos de los factores que se asocian a la razón del que lleve al ensanchamiento de estos conductos galactóforos y al desarrollo de una ectasia, uno de ellos es los cambios relacionados con la edad. A medida que las mujeres envejecen, los conductos de la mama tienden a dilatarse y a perder esa elasticidad. Y esto puede llevar a una acumulación de líquido en el conducto y por lo tanto, pues desarrollar una ectasia ductal. Esa acumulación de líquido va a llevar también a la acumulación de células muertas dentro de los conductos y finalmente van a llegar histiocitos para acabar un poco con lo que está sucediendo allí. Y ojo con los histiocitos, que es de lo que vamos a hablar en lo que es el diagnóstico, en lo que es el diagnóstico citológico. Otro factor importante es la inflamación crónica. La acumulación de secreciones dentro de los conductos puede provocar que se desarrolle una inflamación crónica. Y esto va a agravar aún más la dilatación del conducto, pudiendo llegar a generar fibrosis alrededor del mismo. Y por último, los factores hormonales. Se cree que los factores, los que serían los cambios hormonales, van a que ocurren principalmente, estos cambios hormonales que ocurren durante la menopausia, que sabemos que es una caída drástica de los niveles de estrógenos, juegan un papel importante en lo que es el desarrollo de la ectasia intraductal. Entonces ahí tenemos esos tres factores que se piensa que están asociados al desarrollo de la ectasia intraductal. Importante, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel citológico? Citológicamente vamos a fijarnos en los histiocitos, que de hecho son las células que vamos a encontrar en esa secreción. Este es un diagnóstico que vamos a hacer por secreción. Una punción, nunca vamos a tener una punción de una ectasia intraductal. Siempre va a ser una secreción porque es una acumulación de líquido. El líquido va a buscar drenar y va a salir a través del pezón. Y nos va a llegar a nosotros al laboratorio una muestra de secreción, en donde vamos a observar histiocitos que van a estar en una cantidad que puede ser de escasa, moderada o abundante. Eso es variable, pero lo que no va a ser variable son las características de estos histiocitos. Nos vamos a fijar en su citoplasma, que van a tener microvacuolas. Hablamos de un citoplasma microvacuolado, que son esas vacuolas chiquititas con ese aspecto espumoso como los que estamos viendo en la fotografía. Además, algo importante en relación a los núcleos va a ser la cantidad de núcleos. Como mínimo, yo debo tener, aunque sea un histiocito que esté binucleado o multinucleado. En el caso de la imagen del centro, tenemos que la mayoría son multinucleados y binucleados. ¿Qué les quiero decir? Que en el extendido yo puedo tener muchos histiocitos con un solo núcleo, con el citoplasma microvaculado y algunos pocos que estén binucleados o multinucleados. Ya con esos pocos que estén binucleados o multinucleados es suficiente para el diagnóstico, tomando en cuenta que el citoplasma sea microvaculado. Algo importante es el fondo. En citología, pues nos fijamos mucho en el fondo del extendido. Generalmente en la ectasia intraductal el fondo suele ser proteináceo. Un fondo homogéneo, cuando hablamos de un fondo proteináceo, es un fondo que generalmente va a ser homogéneo, que capta colorante y es una sustancia homogénea y por encima de esa sustancia están las células.
pero también puede llegarse a observar un fondo lipídico. Y les hago esta salvedad porque cuando hablemos de galactorrea vamos a hablar de que generalmente el fondo es lipídico. Si bien nosotros en citología nos guiamos un poco por el fondo nunca es diagnóstico. El diagnóstico citológico se basa en células. Necesito de las células para diagnosticar lo que sea. En este caso, nuestra célula estrella son los histiocitos y debo evaluar las características de ese histio para poder hacer un diagnóstico de ectasia intraductal. En la imagen de la esquina superior derecha tenemos un fondo lipídico, pero vemos que por más que sea lipídico, el histiocito que está allí es microvacuolado y multinucleado. Cumple con las características para un diagnóstico de ectasia. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a que nos sigan en Instagram, @citología, ciencia y arte. Todos los jueves hacemos citotest para mantenernos al día y actualizados en relación a la citología. Continuamos con la galactorrea. Por supuesto, tenemos que definir qué es la galactorrea. La galactorrea es una secreción lechosa o de un líquido similar a la leche que se va a generar por esa salida de esa sustancia a través del pezón. Pero es importante destacar que esta secreción lechosa se va a producir en mujeres que no están amamantando. Además, también es importante destacar que esta galactorrea se puede producir también en hombres. Así que es una patología de la glándula mamaria que afecta tanto a hombres como mujeres. Dos aspectos importantes a considerar: afecta a ambos sexos y afecta, en el caso de las mujeres, a mujeres que no están amamantando. Hablamos de galactorrea cuando no se está en periodo de lactancia. ¿Cuáles son las causas? Y bueno, las causas están relacionadas, o el por qué se produce una galactorrea está relacionado con una disfunción hormonal, especialmente por niveles elevados de prolactina. La prolactina es la hormona responsable de que se produzca y se secrete la leche a nivel del pezón en lo que es la fase de lactancia. Pero si estamos hablando de que esto ocurre fuera del periodo de lactancia, esto no es normal. Entonces ahí vamos a ver que hay unos niveles de prolactina elevados en una fase de la vida o en una fase de la vida de la paciente que no tienen por qué existir estos niveles de prolactina. Una de las causas principales son las hiperprolactinemias, que es el aumento de los niveles de prolactina en circulación, es decir, aumento de niveles de prolactina en sangre. Es la causa más común de las galactorreas y a su vez, existen muchas causas que pueden llevar a esta hiperprolactinemia. Una de ellas son los tumores hipofisiarios, como por ejemplo un prolactinoma. Los prolactinomas son tumores benignos de la glándula hipofisiaria, que puede producir una cantidad excesiva en la producción de prolactina. Otro factor importante puede ser el hipotiroidismo. El bajo funcionamiento de la glándula tiroidea, que son esos niveles bajos de hormonas tiroideas, puede estimular a la producción de prolactina. Otro factor importante, los medicamentos. Algunos medicamentos, como algunos antidepresivos, opiáceos, antipsicóticos o ciertos anticonceptivos, pueden llegar a aumentar los niveles de prolactina. Y por último, pues el estrés. El estrés emocional o físico también puede llevar a que se aumenten esos niveles de prolactina y que se produzca finalmente una galactorrea. Otro factor importante que no está asociado necesariamente con una hiperprolactinemia es la estimulación excesiva de los pezones. La estimulación repetida y constante de los pezones, ya sea porque existe una lactancia prolongada, por ahí ya estaríamos hablando de una lactancia, es normal, pero también esa estimulación excesiva por la manipulación de las glándulas mamarias y la succión del pezón, eso va a estimular a que la hipófisis produzca prolactina y por lo tanto se genere una galactorrea. En algunas personas esto puede pasar tanto en hombres como en mujeres. También otra posible causa son los trastornos a nivel del hipotálamo, donde existen alteraciones hipotalámicas que pueden influir en la liberación de la prolactina. También existen algunas causas idiopáticas que van a ser aquellos casos en donde no hay una causa evidente y ahí es cuando uno habla de una causa idiopática. No hay una razón evidente que me indique por qué está sucediendo esto. Otras condiciones que pueden llevar también a una producción de prolactina,
a niveles altos o una producción de prolactina en fases en donde no tiene que ocurrir esta producción, pueden ser los tumores o traumatismos a nivel del tórax, enfermedades renales o enfermedades hepáticas. Incluso en algunos casos de insuficiencia renal crónica pueden llegarse a asociar que se llegue a desarrollar una galactorrea. Entonces vemos que a diferencia de la ectasia hay múltiples factores que llevan al desarrollo de una galactorrea. Y en la mayoría de estos está asociado con los niveles de prolactina, porque la prolactina es la hormona que estimula las glándulas mamarias en esa producción de leche, que finalmente la galactorrea es esa secreción muy similar a la leche materna, pero en un periodo que no se tiene que estar generando. A nivel citológico, ¿qué vamos a observar? Vamos a tener histiocitos, nuevamente nuestra célula estrella son los histiocitos, pero en esta oportunidad esos histiocitos son macrovacuolados, vacuolas grandes en el citoplasma, y mononucleados, un solo núcleo. En estos casos de la galactorrea, como estamos hablando de que es una secreción de aspecto lechoso, generalmente el fondo va a ser lipídico. En ocasiones es bastante evidente ese fondo lipídico, como la imagen que tenemos en la esquina superior derecha, pero en otras ocasiones el fondo lipídico no se logra apreciar bien como ocurre en la imagen que está en el centro, que se ven algunas vacuolas de lípidos en el fondo, pero no es quizá un fondo lipídico propiamente dicho. Lo que me da el diagnóstico, como se los mencioné anteriormente, no es el fondo, son las células, en este caso los histiocitos y sus características. ¿Qué vamos a tener? Macrovacuolas y un único núcleo, histiocitos mononucleados. La cantidad de histiocitos que esté es variable, pueden ser bastante pocos, que uno diría escasos, pero si tienen esas características es suficiente para yo hacer un diagnóstico de galactorrea. En los casos de secreciones, tanto en lo que es la ectasia y la galactorrea, no se exige un mínimo de celularidad. Y dense cuenta que tampoco hablé de la presencia de células ductales, que son células que uno espera ver en lo que son patologías mamarias. Pero en el caso de las muestras de secreción, eso cambia porque ya vimos el origen de cada una de las patologías y no hay descamación de las células ductales. Aquí lo que ocurre generalmente es una acumulación de líquido o la producción de una sustancia láctea, como en el caso de la galactorrea, pero no hay un daño a nivel del epitelio del conducto para que haya una descamación de células ductales. Por lo tanto, aquí es bastante raro que yo vaya a ver células ductales. Por lo tanto, ¿qué quiero decirles con esto? Que aunque yo no vea células ductales, la muestra sigue siendo satisfactoria y yo voy a hacer un diagnóstico. En secreciones se toman en cuenta otros criterios citológicos para el diagnóstico. En este caso, pues ya vimos que las células importantes en ambas patologías que les mencioné es el histiocito. Esa es la célula importante y la célula que yo debo evaluar y la que me va a permitir llegar al diagnóstico. Por supuesto, si quieren profundizar más en estos temas de lo que es el diagnóstico citológico de patología mamaria, pueden visitar nuestra web y conocer los cursos que tenemos disponibles para ustedes. Espero que este video haya sido de interés para ustedes. Recuerden darle like, suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué otros videos les gustaría que hiciéramos.